Hola, buenos días. Vamos a empezar con el estudio crítico del cuarto de atrás, que ya habéis terminado de leer. Y comenzaremos por el título. ¿Qué significa el título del cuarto de atrás? Fijaos en la cita que os he puesto, que está extraída del libro. Dice: un desván del cerebro, una especie de recinto secreto lleno de trastos borrosos, separado de las antesalas más limpias y ordenadas de la mente por una cortina que solo se descorre de vez en cuando. Los recuerdos que pueden darnos alguna sorpresa viven agazapados en el cuarto de atrás. Siempre salen de allí y solo cuando quieren. No sirve hostigarlos. Es decir, es una forma de recuperar el pasado a través de la escritura. Ese pasado que es el paraíso perdido de la infancia y que es su refugio y escape. Si os dais cuenta, el cuarto de atrás realmente es un cuarto de refugio, un cuarto donde ella sueña con su hermana, donde deja escapar la imaginación, pero al mismo tiempo es el desván del cerebro, porque ese cuarto de atrás, que era un lugar donde ser libre, donde sus ilusiones se convertían en realidad, queda como bloqueado durante un lapsus de 40 años, que son los años que dura la dictadura franquista. Cuando durante la guerra ese cuarto de atrás se convierte en despensa, la autora tiene que buscarse otros mundos ficticios diferentes, como Vergai, Cunningham, que aparecen en los recuerdos que van a dar lugar a otros capítulos. Bien, veamos un pequeño repaso de la línea argumental de la novela. La novela comienza a las 12:30 de la noche, es una noche tormentosa y Carmen tiene insomnio. Al mismo tiempo, el lector no llega a tener la seguridad de si Carmen tiene insomnio o es que está soñando, ¿vale? Carmen es realmente la protagonista, la voz narradora, pero también es la autora y lo deja bien claro. Aparece un hombre misterioso que se presenta en la casa para entrevistarla, el hombre de negro. Y en una parte de la novela tenemos una interrupción con la llamada telefónica de una mujer, de Carola. Continúa después el diálogo entre el hombre de negro y Carmen, pero a final de la novela Carmen se duerme. El desconocido ha desaparecido y a Carmen la despierta su hija. El último elemento de la novela sería el manuscrito del cuarto de atrás, que ha ido creciendo bajo el sombrero mientras el hombre de negro la estaba entrevistando. Bien, ¿qué elementos tenemos entonces? Tenemos una conversación con los recuerdos de infancia, los recuerdos de la juventud, tenemos sus fantasías, sueños, la evocación de la posguerra. Fijaos que la autora escribe posguerra con T, que está admitido por el diccionario de la Real Academia. Realmente era como se escribía antes, pero ahora lo tenemos modernizado sin la T. Y aparecen también elementos de la literatura de otros autores, pero también de la de ella, e incluso de la literatura de masas, que llamaríamos, ¿no? Como la literatura rosa o las canciones, las coplas, etc. Y nos preguntamos, ¿ha sido un sueño? Veamos el análisis temático. Tenemos 4 elementos fundamentales, aparte de los símbolos. Por un lado, la búsqueda de interlocutor, por otro lado, la intertextualidad, en tercer lugar, lo fantástico y en cuarto lugar, la memoria recuperada. Comenzamos por la búsqueda de interlocutor. La propia autora ha señalado ya en varias ocasiones, incluso en varias de sus obras, en entrevistas, en artículos, que es una constante en su narrativa, la búsqueda de un interlocutor soñado, como decía ella. Aparece por una necesidad de comunicación y su función es recuperar el pasado a través del interlocutor ideal. Además es un personaje misterioso en este caso, en esta novela concreta, que participa en la creación de la propia novela. Escuchará los desordenados recuerdos y, si recordáis, bajo el sombrero van creciendo los folios donde se van ordenando esos recuerdos. En el cuarto de atrás escuchará recuerdos, reflexiones, sueños, pasado político y cultural de la posguerra. Todo esto lo escuchará el hombre de negro. Pasamos ahora a la intertextualidad. La novela está plagada de referencias textuales de distintas fuentes. Por un lado, autores consagrados como Kafka, Cervantes, Machado. Por otro lado, de la cultura popular de masas como la novela rosa, las coplas, los boleros, el cine, el teatro, el arte en general. Por otro lado, su propia obra.
cita varias de sus obras como El balneario, Entre visillos, pero todo esto está desordenado, es como un caos, ¿no?, de elementos textuales. El tercer elemento que comentábamos es lo fantástico. La autora comienza hablando del libro de Todorov, en el que se estudia la fantasía o la crítica de la fantasía en la literatura. Bien, los elementos realistas y fantásticos aparecen entrelazados a lo largo de toda la novela. Fijaos en esta cita de María José Casorrán, que es la autora del estudio crítico. Dice: el tiempo de su infancia está bloqueado y el día en que muere Franco se desbloquea. Será ahora cuando estallen todos los recuerdos y sueños de la protagonista que, canalizados a través de los elementos fantásticos, van a dar forma a la novela. Es decir, no es un simple libro de memorias, no es un ensayo tampoco sobre la literatura, no, es realmente una novela, y sobre todo por este elemento fantástico, ¿no? Bien, ¿qué elementos fantásticos ayudan a crear esta atmósfera? Por un lado, la tormenta. Es de noche, hay tormenta. Por otro lado, la llamada telefónica del hombre. Más adelante, la llamada telefónica de Carola. Por otro lado, la aparición de esa cucaracha que parece gigantesca. La aparición del hombre de negro. Los folios que van creciendo misteriosamente bajo el sombrero. El hecho de que sea una mujer sola. La cajita dorada que aparece al principio de la novela cuando el desconocido le ofrece las pastillas, o luego al final de la novela cuando la hija pregunta que de dónde ha salido la cajita. Y por otro lado, el elemento fantasmagórico de su amiga del instituto, que aparece en varias ocasiones. Sabemos que ha muerto, pero a través del espejo parece que la recupera e incluso deja una imagen muy visual, ¿no?, de ella a través de un laberinto, una especie como de túnel que nos recuerda también a Alicia en el País de las Maravillas. Bien, y por último, la memoria recuperada. Esa memoria que estaba atrapada en el cuarto de atrás, que se ha congelado al empezar la guerra civil y que queda anclada en ese desván del cerebro hasta que muere Franco. Recobra la memoria de mano de su interlocutor, del desconocido hombre de negro, que va a tirar de los hilos. Esos hilos que por un lado son fantásticos, por otro lado son literarios, como los hilos de la Odisea, ¿no? Pero por otro lado también son los hilos de la caja de costuras de la abuela de la autora. ¿Y qué elementos concretos recupera en esa memoria? La posguerra, la familia, la amistad, el amor, la novela rosa y el trasfondo social, cultural y político, sobre todo centrado en esa etapa totalitaria de represión de la mujer, de educación represiva y de obsesión religiosa. Y pasamos a la estructura. Es una estructura abierta y circular, porque prácticamente termina tal como ha empezado. El autor de la introducción de Cátedra, si os fijáis, comenta que más que circular es espiral, ¿no?, porque tampoco termina exactamente igual, pero sí de forma casi idéntica. Son 7 capítulos. Se habla también de la importancia del número 7 como un elemento fantástico. Por ejemplo, así lo afirmaba la autora en El cuento de nunca acabar, la importancia que tiene para ella el número 7, que tiene en general en la literatura. Se estructura sobre el hombre de negro, a través de él va reconstruyendo la memoria. Se ha comparado con un diálogo socrático. Y aparentemente es una novela dialogada, pero prácticamente nos damos cuenta de que son monólogos. Existe un desdoblamiento de la protagonista, por un lado la narradora observadora y por otro lado la narradora personaje, en una especie de juego de espejos que nos recuerda también a las distintas perspectivas y que nos recuerda también al espejo, a Alicia en el País de la Maravilla, o a ese espejo en el que ella se mira y de repente le vienen los recuerdos. En la estructura interna tendríamos que hablar también de la metaficción, ¿no?, cómo va tejiendo la novela a partir de citas que se refieren a su propia literatura o de cómo ha formado su propia literatura. Por otro lado, es importante en la estructura el elemento de objetividad-subjetividad y la oposición también de realidad y fantasía, que va tejiendo toda la novela. Fijaos que además la novela se abre con 2 citas. Veamos estas 2 citas. Se abre por un lado con la cita de Lewis Carroll, El mundo al revés, también autor de Alicia en el País de las Maravillas, y la cita de Georges Bataille, Comunicación, valor del silencio y teatralidad de la vida, es lo que viene a recoger su cita, ¿no?
el valor de ese silencio y cómo puede ser la vida considerada como un teatro. Bien, próximamente añadiremos aquí unas diapositivas que tratarán sobre los personajes, el contexto y, lo más importante, los símbolos que nos van a permitir tener una visión mucho más amplia y comprender mejor la novela El cuarto de atrás. Hasta pronto.